estáis? Bienvenidos al Atelier. Hoy tenemos otro de esos vídeos en los que hablamos de cómo aprender a aprender, en concreto sobre cómo estar en las clases online. Ya sabéis que estoy dando clase en la Universidad de Navarra sobre cultura visual, fotografía, diseño gráfico, en general materias que tienen que ver con el ámbito de lo visual, y por supuesto a mí también me ha tocado dar clases online, así que me gustaría que entre todos nos ayudemos a estar un poquito mejor en esta situación. Sé que hay muchísimos vídeos en esta plataforma de YouTube sobre cómo estar en clases online, pero siempre son los puntos de vista de alumnos y a mí me gustaría aportar ese punto de vista un poquito diferente desde el docente y de cómo os podemos ayudar por nuestra parte a estar mejor en las clases. Me encantará leer vuestras opiniones tanto en los comentarios de este vídeo como en el post de Instagram que hemos abierto para esto, porque así también me contáis ideas para que yo pueda ayudar a mis alumnos y hacer que la docencia online sea un poquito mejor y más amable para vosotros. Yo creo que la clase online en sí no es ningún tipo de problema, pero sí que evidencia otros que ya existían en el aula física, que es el estar sin estar. Esto es algo que hablo muchísimo con los alumnos y que siempre me repiten lo mismo. Si yo voy a las clases, lo que pasa es que no me entero de nada, y siempre en mis charlas intento ayudarles para que entiendan que simplemente la presencia física no hace que tú estés comprometido con lo que está ocurriendo en esa clase, que simplemente con acudir no es suficiente, que uno tiene que estar, uno tiene que ser consciente de que está en clase. Entonces, eso que ocurre en el aula física, en las clases online se agrava todavía más, porque hay un montón de estímulos y sobre todo la posibilidad de que el profesor ni siquiera nos vea, que están ahí al alcance de nuestra mano. Entonces vamos a hablar sobre algunas ideas que a lo mejor nos ayudan. Así que he pensado en 8 ideas que no quiero que te los tomes como consejos, sino simplemente como inspiraciones por si te ayudan a estar. La primera de las ideas tiene mucho que ver con lo que ya hablamos en otro de los vídeos sobre levantarte un poquito antes y darte un tiempo para ti. Es decir, por favor, no te levantes 5 minutos antes de clase y vayas corriendo con el pijama y el café a la clase. Esto hará que por supuesto no aproveches para nada la clase. Yo te aconsejo que te levantes antes, que te levantes con tiempo y, como hablábamos en el vídeo que os dejo aquí, dedicarte un tiempo para ti. No hace falta que te levantes a las 6 de la mañana, con que te levantes media hora o una hora antes, de manera que tú puedas desayunar o incluso hacer ejercicio, hacer algo que te guste, luego hará que empieces el día muchísimo mejor. De manera que digamos que el primer consejo es que antes de ir a clase te prepares tú. Primero, como hemos dicho, levantándote un poquito antes, dándote tiempo para ti y haciendo algo que te guste antes de empezar las clases. También puede ayudar que te vistas, por favor, no vayas a clase ni en pijama ni en chándal. Ya sé que estamos en casa, ya sé que es mucho más cómodo ponerte ropa cómoda, pero estás en clase, entonces lo ideal es que tu cerebro entienda que te has preparado para ir a clase. No le digas a tu cerebro que esto no importa poniéndote un chándal o poniéndote un pijama. Y dentro de este paquete de prepararte tú, también te invito a que hagas tus objetivos del día, es decir, que mires un momento los horarios de la clase de ese día, lo que te has preparado para hacer para ese día, si tienes algún tipo de actividad extra, si tienes una tarea pendiente que tienes que hacer ese día, de manera que esto te va a recolocar y antes de empezar la clase no vas a estar pendiente de otras cosas y vas a tener todo organizado antes de empezar. La segunda idea va muy ligada a la primera, y es que aparte de prepararte tú, debes preparar tu zona de estudio. Para decir, por favor, que nadie acude a la clase online desde su cama. Aquí la gente dice que es muy cómodo. Yo no lo entiendo así. Yo creo que cuando uno está en clase lo mejor es sentarse en su silla, poder trabajar, tener las cosas a mano. Por lo tanto, preparar esta zona de trabajo, que no sea ni el sofá ni la cama, es imprescindible. Primero, que esté todo limpio y ordenado. Yo soy un caos. En 5 minutos he conseguido que mi escritorio esté lleno de libros, de papeles, de bolígrafos, ordenador, los cascos, el móvil y todo eso lleno de un montón de cables porque estoy cargando todo. Entonces eso no ayuda nada a estar en lo que estás haciendo, así que dedica, son 5 minutos, te lo prometo, porque yo a veces me levanto y digo se acabó, en mitad del estudio limpio todo el escritorio y sigo trabajando, porque muchas veces ese caos lo generamos sin querer, entonces no pasa nada, yo no me culpo por ello, pero sí que es verdad que cuando lo veo así me levanto, lo retiro todo, lo limpio y vuelvo a empezar. Entonces te recomiendo que esto lo hagas antes de empezar la clase, para que tu escritorio esté limpio y entiendas que estás en la clase. También ponte todo a mano, que en mitad de clase no tengas que levantarte a por nada, es decir, ten los utensilios pues como folios, cuadernos o bolis, lo básico, el ordenador, el móvil, prepárate un vaso de agua, prepárate un café, hazte lo que quieras, de manera que no tengas que levantarte cuando la clase ya ha empezado, porque el problema es que tenemos la posibilidad de levantarnos, pero no vamos a aprovecharla, vamos a hacer que todo esté listo para estar en la clase. Y por último, elimina las distracciones de tu zona de trabajo. Si eres de las personas que no puede evitar mirar el móvil, por favor no tengas el móvil a mano. Y sobra decir que no debería haber ninguna pestaña en tu navegador que sea WhatsApp, que sea Instagram, que sea Netflix, que sea YouTube, etc. No hagas eso, por favor, no mezcles las clases con tu tiempo libre. Cuando estés en clase, estate en clase, y cuando estés en Netflix, disfruta de lo que estés viendo, pero no lo mezcles porque no vas a ver ni uno ni otro y encima te vas a sentir mal. Así que una vez que nos hemos preparado nosotros y hemos preparado la zona de
teletrabajo va la tercera idea. Y es que es importantísimo que trabajando en casa comuniques a tu familia cuándo puede y no puede pasar a tu cuarto. Es verdad que los teletrabajos han dado muchos problemas en este sentido y hemos visto muchos ejemplos en televisión. Esto es porque nuestra mentalidad todavía no se ha concienciado con este cambio que ha habido. A nadie se nos ocurre, si tenemos un familiar médico, interrumpirle en su hora de trabajo, porque es médico y estará en consulta y tendrá cosas que hacer. Pero cuando alguien está teletrabajando es muy fácil mandarle un WhatsApp o llamarle porque puede cogernos, puede atendernos, no es tan grave. Esto que todavía no lo respetamos lo suficiente, lo que tenemos que hacer es trabajar para explicarle a los demás que nos deben respetar. ¿Qué te aconsejo? Que pongas en la puerta de tu habitación, cuando estés en clase y la cierres, algún tipo de indicativo para los demás. Puedes hacer uno más informativo, por ejemplo, pegar tus horarios de clase en una vista semanal para que la persona sepa que estás en clase y hasta qué hora estás. O también puedes hacer algo muy sencillo como pegar una cartulina roja o verde según puedan pasar o no. Esto hará que visualmente es súper fácil vean desde lejos si se pueden acercar o no, y sobre todo que no te interrumpan. Esto no es para que no entren en tu cuarto y aparezcan en la videollamada, es para que respeten tu trabajo, tu momento de estar en clase, independientemente de si salen en la videollamada o no. La cuarta idea tiene que ver ya cuando estamos en clase y tiene que ver con esta idea que os decía al principio de estar en clase, simplemente que estés. Y aquí sí que tengo algunos consejos prácticos que pueden ayudarte. Cada uno de ellos por sí solo no va a hacer nada, pero te aseguro que todo junto puede decirle a tu cerebro que estás en actitud de recibir esa información y en actitud activa. Por ejemplo, poner la cámara. Cuando doy las clases online y veo que de 80 alumnos solo 5 tienen la cámara puesta, a mí como profesora me da que pensar, porque me está haciendo entender que hay 75 personas que por el motivo X que sea no están en clase. O bien están con el pijama, o bien van a estar, pero bueno, mirando el móvil, mirando otras cosas. Es evidente que cuando uno no tiene nada que esconder, se pone la cámara. Y aquí, por supuesto, me pongo del lado de los docentes. Como nosotros damos la cara y damos nuestra mejor versión a través de la pantalla, esperamos que el alumno haga lo mismo. Esto, por supuesto, siempre ha ocurrido en las clases presenciales. Los alumnos de última fila se ponen al final para que no le veas porque están haciendo otras cosas. En la pantalla, desde luego, ves que no están cogiendo apuntes, y esto se traslada al mundo online. Es muy fácil apagar la cámara. Por eso te aconsejo que enciendas la cámara para decirle a tu profesor que estás y para decirte a ti mismo que estás dispuesto a estar en esa clase. Otra idea que puede ser productiva es estar en actitud de preguntar las dudas. Puedes proponerte hablar asiduamente en las clases, levantar la mano para preguntar o simplemente estar activo por si te surge alguna duda. Aunque al final de la clase no hayas tenido preguntas, por lo menos tu actitud ha estado buscando esas preguntas, de manera que has estado completamente en relación con el contenido de la clase, y esto va a hacer que lo asimiles mucho mejor. Y por supuesto, otra de las ideas que entran dentro de este apartado es que quites el móvil. Lo sabemos y esto está estudiado, son chutes de dopamina. Cada vez que cogemos el móvil, a nuestro cerebro le encanta tener un mensaje, haber recibido un like, ver un comentario, o sea, nos encanta. Y es que esto no lo digo yo, o sea, ni tienes la culpa, es que está completamente estudiado y las apps están hechas para crear esos chutes de dopamina. Entonces, como esto no lo podemos evitar porque es algo que nos gusta, te recomiendo dos cosas. Una, que pongas el modo avión o actives la lunita, que lo que va a hacer es que las notificaciones entrantes no van a sonar, van a estar ahí pero no van a sonar. Es algo que yo utilizo bastante. O si no, cuando te quieres concentrar de verdad, que esto yo lo hago por ejemplo cuando estudio, cuando leo, cuando escribo, lo que hago es utilizar alguna de las apps que hay disponibles para bloquear todo tu teléfono. Yo suelo utilizar Forest y es la que recomiendo a mis alumnos. Cuando yo la descargué hace años era gratuita, creo que ahora vale unos pocos euros, casi como parecido a un café, o sea que no es ningún tipo de problema. Es muy sencilla, sigue la técnica del pomodoro. Lo que tienes que hacer es elegir el tiempo que tú quieres estar concentrado en algo y simplemente la aplicación empieza a funcionar. Lo que hace es bloquear toda la pantalla porque la aplicación está encendida y cada vez que tú deseas salir te está diciendo ¿estás seguro de que deseas salir? Y te lo piensas por lo menos 2 veces, ¿no? Dices, va, pues igual no es tan importante o igual no es tan urgente. La aplicación se llama Forest porque tú tienes un bosque, cuanto más tiempo estás concentrado vas plantando árboles, y si sales de la aplicación lo que haces es matar un árbol y tienes árboles sin hojas dentro de tu bosque. Entonces es una manera también de medir tu productividad, de cuántas veces rompes el pacto de productividad, de cuántas veces aguantas, etc. Si utilizas bien esta aplicación es súper práctica para ver realmente cómo trabajamos. No te trampees tampoco y tengas la aplicación puesta a pesar de que ahora de repente estás en YouTube en el ordenador. Es una buena manera de monitorizar cómo trabajas y sobre todo es una buena manera de parar ese primer impulso, porque muchas
muchas veces cogemos el móvil por inercia cuando ni siquiera necesitamos nada, y si hay una aplicación que nos recuerda, oye, lo estás cogiendo, de verdad es necesario, pues muchas veces lo vuelves a dejar. A mí me parece una aplicación muy práctica y mis alumnos me dijeron que les sirvió muchísimo la cuarentena, con lo cual os la traigo aquí. Bueno, la siguiente idea es algo que te recomiendo, tengamos las clases online o las clases físicas. Es un documento que yo le llamo el documento global, donde uno de un vistazo ve todo lo que tiene en el semestre. Se trata de que en una sola hoja te pongas las asignaturas que tienes y dentro de cada asignatura las fechas importantes, como pueden ser entregas de trabajo, exámenes parciales, exámenes finales, alguna película que haya que ver, algún ensayo que haya que leer, algún libro que haya que leer. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo que yo recomiendo es que lo tengas a la vista en el escritorio siempre, de manera que así nada te va a sorprender, nadie te va a decir, acuérdate que mañana hay la entrega de este parcial. Eso no te va a sorprender porque tú lo tienes todos los días en la pared y sabes de sobra lo que tienes en cada asignatura. No hay nada que se te vaya a pasar. Esto nos puede ayudar especialmente en este sentido porque ahora que muchas clases son prácticas, que muchas clases son online, que muchas clases son presenciales, que vamos y que venimos, pues tener ese documento como un pilar, como decir, bueno, aquí están las fechas importantes y no se me van a pasar, yo creo que puede ser de gran ayuda. La siguiente idea va muy en consonancia con la anterior y es que trabajes con un calendario y una agenda. No voy a detenerme demasiado aquí porque sí que me gustaría dedicar un vídeo concretamente a explicar cómo trabajar paralelamente con estas dos herramientas, pero sí deciros que es muy necesario que estas fechas que hemos hecho en el documento global, que hemos localizado, que hemos detectado que son fechas límite de entregas o de cosas que yo tengo que estar preparada, me las lleve primero al calendario para localizarlas visualmente y me las lleve después a la agenda. ¿Cómo me las llevo? Divididas en pequeñas subtareas que tiene eso. Por ejemplo, si la fecha límite es una presentación en grupo, pues eso va dividido en pequeñas tareas. Reuniones con el grupo, búsqueda de información, escribir la presentación, hacer la presentación, y eso lo vamos dividiendo para que el día que llegue esa presentación yo no haya tenido ningún problema y todo esté preparado. De manera que trabajar con el documento global, la agenda y el calendario va a hacer que llegues súper bien a todo y en las perfectas condiciones. Que nada te agobie, que tú veas que llevas el curso y que no que el curso te lleve a ti. Como veis, estamos hablando mucho del mundo digital y del mundo físico porque es el primer año que se han mezclado de manera muy urgente, es decir, no nos ha dado tiempo a poder asimilar esta situación, de manera que tenemos cosas en el mundo online y cosas en el mundo físico. Y aquí va la siguiente idea, y es que te recomiendo que simplifiques el mundo digital y aterrices las cosas en el mundo físico. Yo creo que esto nos puede ayudar mucho. Es muy fácil que con todos los materiales que los profesores os estamos dando a través de las plataformas educativas, uno tenga documentos PDF, clases online, clases en audio, presentaciones que te facilita el profesor, incluso los apuntes. También somos conscientes de que hay que ayudaros especialmente, y uno puede llegar a tener un caos digital abrumador. Puedes tener el escritorio reventado, puedes tener también la carpeta de descargas desbordada que no te des cuenta, puedes tener el Google Drive en un caos absoluto. Entonces te recomiendo que no lo dejes para el final, sino que un ratito al día, un ratito a la semana, te hagas ese orden digital que es tan importante como el orden físico, de manera que, por ejemplo, dividir el Google Drive en las carpetas por asignaturas te puede ayudar, sincronizar Google Drive con tu ordenador también para poder trabajar con las dos herramientas a la vez, incluso también con tu móvil, para que tú sepas lo que hay ahí. Y después de este paso, y es muy importante, hay que aterrizarlo en el mundo físico. Y os digo esto porque me pasaba muchísimo con la tesis. Cuando tú te descargabas muchas cosas de internet, te daba la sensación de que lo tenías controlado, de que por haberte fotocopiado un artículo o habértelo descargado ya te lo has leído y ya te lo has estudiado, y no es verdad. Hay que bajarlo al mundo físico. Para nada te recomiendo que imprimas los apuntes, que imprimas artículos, en absoluto. Cuando te hablo de aterrizar al mundo físico, te estoy hablando de que hagas resúmenes o hagas esquemas. Yo más no lo puedo repetir en las clases. Por favor, no paséis los apuntes a limpio. Es una pérdida de tiempo. Lo que hay que hacer es hacer esquemas y hacer resúmenes y trabajar esos conceptos. Uno tiene que llegar a estudiar el examen con pocas páginas, y en esas páginas conceptos muy resumidos pero muy bien afianzados. De nada nos sirve llegar al examen con un taco así y donde todo está muy detallado y luego no he llegado ni a la mitad y estoy en el examen pendiente de que por favor me caiga lo que me sé. Mejor pocos conceptos y muy afianzados, globales de toda la asignatura. Lo que os invito es a que escribáis las cosas, porque está demostrado que escribir a mano hace
hace que el cerebro obligatoriamente esté procesando esa información y quiera sacar conceptos clave, palabras clave, las ideas más destacadas. No se trata simplemente de un dictado de colegio, sino que estamos procesando esa información. Así que yo os aconsejo que todo lo digital lo aterricéis al mundo físico, pero no en copia-pega, no en un imprimir los apuntes. Eso no es trasladar al mundo físico, sino en trabajar los conceptos, trabajar las ideas y trabajar los apuntes. Y por último, la última idea y quizá la más importante, que es trabajar tu tiempo libre. Esto está siendo complicado porque en el mismo espacio, esto dependerá de los casos obviamente, pero en la mayoría de los casos estamos compartiendo la cama con la mesa de trabajo, incluso a lo mejor puedes dormir con alguna persona más, como por ejemplo hermano. Lo que te recomiendo es que las horas de trabajo y las horas de tiempo libre las diferencies muy bien, tanto las que tienes fuera de clases como las que tienes entre clases. En esa pequeña preparación que hemos hecho por la mañana de cómo va a ir el día, estaría muy bien que pensaras qué vas a hacer en esos descansos, porque a veces son 10 minutos y uno se levanta a tomarse un café, pero también pueden ser horas muertas, y quizá en esas horas muertas puedas aprovechar para hacer ejercicio, para tocar un instrumento, para seguir leyendo, para aprender, para hacer alguna tarea que tenías pendiente. ¿Cuál es el problema? Que si no lo has pensado antes, cuando llegue ese tiempo libre ya estás en el ordenador y lo más sencillo es empezar a hacer un bucle de YouTube, Instagram, WhatsApp, etcétera. Entonces, lo más interesante es que tú sepas ya lo que vas a hacer, que cuando el profesor se despida, tú sabes que por ejemplo te vas a hacer tu tabla de ejercicios, de manera que cuando el profesor se despide, tú cierras la ventana y te vas. No se toma la decisión en el momento, porque entonces no hay decisión que tomar, te vas a quedar en el ordenador navegando por internet, sino que la decisión ya está tomada desde antes de las clases, de manera que es como si tuvieras una clase diferente, simplemente cierras el ordenador y te vas a hacer la otra cosa. Yo creo que esta idea cierra muy bien la idea global de este vídeo, y es que cuando estés en clase estés, y cuando no estés disfrutes de lo que estés haciendo. Por favor, no estés en clase mientras estás en redes sociales o internet, y cuando acabes las clases disfruta de tu tiempo libre. Si vas a verte una película en Netflix, vete al sofá, vela bien, disfruta, ponte un buen sonido, ponte una buena imagen, pon un buen contexto, vela si puedes acompañado. No hagas las cosas a medias, que eso no lo hace más que la gente mediocre. Cuando estés haciendo algo, hazlo, y si no lo quieres hacer, levántate y vete, cierra la clase y ponte a hacer otra cosa, pero no hagas cosas a medias, porque no harás ni una ni otra. Como os he dicho, este es mi punto de vista como profesora y es lo que creo que os puede ayudar, pero sois vosotros los que acudís a las clases y los que nos aguantáis a nosotros. Así que si tú tienes alguna idea más que puedas compartir, por favor déjala en los comentarios para que entre todos nos ayudemos, y a mí me vais a dar muchísimas ideas también de cómo ayudar a mis alumnos. Espero que os haya ayudado muchísimo este vídeo y nos vemos en el siguiente.